Sí, hola hermanos, buenos días. Estamos listos para continuar con nuestra clase Vida de Cristo, ahora con la sesión número 11, esperando que se encuentren bien, que estén libres de ansiedad, al contrario, con gozo, sabiendo que la Iglesia de Cristo ha pasado por cientos de situaciones de este tipo y tenemos un Padre cuidadoso, un Padre protector que sin embargo tiene un propósito para su pueblo, para su iglesia, y es el de anunciar la salvación a toda lengua, toda tribu y toda nación. Eso es lo importante que tenemos que pensar, que Dios quiere lograr esto y estas son circunstancias pasajeras. Pero vamos a aprender acerca de la vida de Cristo, su propósito, el gozo que él tenía por hacer la voluntad del Padre, aunque ésta entrañara cosas y retos imposibles para él como humano, y así como nosotros vemos las dificultades como imposibles. Entonces vamos a continuar con la sesión 11 de Vida de Cristo. Quiero iniciar una etapa en el estudio que coincide con el inicio de la segunda etapa del ministerio de Cristo. Y en esta segunda etapa, una vez que Jesucristo ha encontrado estos discípulos que lo van a seguir para llegar a ser pescadores de hombres, eh, él inmediatamente emprende una serie de acciones, una serie de viajes, una serie de situaciones. Aquí les vamos a llamar a esas situaciones expediciones de pesca, que están destinadas a enseñarles a estos hombres qué es lo que él quiere decir con que los va a hacer pescadores de hombres. No significa que mecánicamente o físicamente va a llevar cautivas a las personas como hacían los pescadores, sino se refiere a que los va a atraer hacia una verdad, los va a atraer hacia la reconciliación con Dios y los va a atraer hacia el reino de Dios. Entonces vamos a ver a través de estas 6 expediciones que son diferentes entre sí, cómo Dios va logrando esto en la vida de aquellos que decidieron seguirle a Él para ser hechos pescadores de hombre. Entonces, una vez que Él convoca a estos hombres, inicia un periodo de entrenamiento que le llamamos 6 expediciones de pesca, y es para que ellos entiendan la forma práctica en la que van a llegar a ser siervos del reino de los cielos, siervos de Cristo, seguidores y discípulos de Él. Y estas 6 expediciones realmente se centran alrededor de 6 eventos. Y estos eventos tienen un alcance diferente, cada uno de ellos. Son progresivos porque cubren a una diferente audiencia y son diferentes y progresivos porque se van haciendo más complejos, van involucrando aspectos culturales, aspectos religiosos, aspectos de la personales. Entonces es muy interesante, son estas expediciones, y vamos a pasar directamente a la primera. Vamos a encontrarla en el capítulo 4 de Lucas, versículos 31 al 37. Y vamos a ver cómo Jesucristo empieza ya a su teatro de operación, o su campo de operación es ahora el área de Capernaum, al norte del lago del mar de Galilea. Entonces dice este pasaje, versículo 31 del capítulo 4 de Lucas: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
Entonces, de este pasaje podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué dice el texto que descendieron a Capernaum? Obviamente se trata de una cuestión geográfica, una cuestión de altitud. Cuando viajaban de una región de mayor altitud a una de menor altitud le llamaban descender o subir, si era lo contrario. Y las preguntas relacionadas ya con el contenido del texto en relación a la enseñanza serían: ¿qué reacción despertaba la enseñanza de Jesús? Y nosotros podemos ver que ellos se maravillaban y decían ellos que él enseñaba con autoridad, se admiraban, de hecho, dice el versículo 32, y se admiraban de su doctrina. Entonces provocaba admiración, y eso es interesante que pensemos si cuando hablamos, compartimos y enseñamos de la palabra provoca admiración en algunas personas. Ese es quizá un buen indicador, aunque no el mejor, aunque no lo correcto, porque aunque la gente no se admire, Dios puede tocar los corazones de las personas, aunque no seamos unas eminencias, no seamos talentosos o llenos de habilidad para enseñar. Entonces, ellos se admiraban. ¿Qué es lo que provocaba esta admiración? Pues que enseñaba con autoridad. Eso es lo que dice el texto. Entonces, si Jesús enseñaba con autoridad y está dando este ejemplo a sus discípulos, ¿cómo podían esos discípulos en aquel tiempo y cómo podemos hoy en día los discípulos también enseñar con autoridad? Bueno, primeramente porque hay una autoridad dada por la relación del Padre con el Hijo, y es una autoridad también que nos ha sido otorgada de padre a hijo, esa autoridad de predicar la palabra y de enseñar la palabra. En una ocasión me visitaron a la iglesia unos misioneros mormones, y ellos tenían una duda que les atormentaba un poco. Ellos me preguntaban: pero cómo te vino a ti el linaje y la autoridad para ser pastor? Porque dijo: solamente puedes ser pastor si te llega eh, si has sido nombrado pastor o sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec o de acuerdo con la descendencia de la tribu de Leví. Entonces yo, atendiendo a su preocupación, les dije: bueno, pues yo soy sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec, porque Melquisedec es una figura de Cristo y sus discípulos hemos sido nombrados por él como embajadores, como apóstoles y enviados para predicar la palabra. Ellos no podían entender que no se tratara de una relación de legado, de herencia o de un nombramiento formal para el pastorado o para el sacerdocio. Pero en este caso nosotros tenemos autoridad porque la relación con el Padre nos da esa autoridad para enseñar la palabra. No es el conocimiento, no es la habilidad, son los años, no son los títulos académicos o teológicos, es la relación con Dios, con el Padre, lo que nos da esa autoridad para llevar su palabra, su mensaje y anunciar su salvación. Ahora, esta pregunta nos dice: ¿es una situación fácil la que Jesús enfrentó aquí? Pues no, de hecho es una situación que ningún pastor o sacerdote o rabino o rabí quiere enfrentar. Es decir, planear su clase, planear su mensaje, planear su enseñanza, y que de repente alguien lo interrumpa de la peor manera posible. ¿Y cuál puede ser esa peor manera posible que alguien pueda interrumpir la exposición de la palabra de Dios? Bueno, pues que el enemigo mismo envía un emisario a interrumpir, a trastornar, a afectar esta enseñanza con autoridad de la palabra de Dios. Entonces fue una situación sumamente incómoda, sumamente perturbadora para la audiencia que iba a escuchar el mensaje de Dios, y resulta que termina escuchando a un ángel del demonio vociferar en esa reunión. Entonces no es una situación fácil la que enfrentó aquí Jesús, pero veamos que él la resolvió de una manera sencilla. No hubo una complicada metodología para hacer la liberación. De hecho,
Él solamente dio una sencilla, un par de instrucciones. Cállate y sal de él. Y eso fue lo necesario. Esto despertó una reacción diferente a lo que las personas, la reacción que tuvieron cuando escucharon a Jesús enseñar con autoridad. Cuando enseñó con autoridad, ellos decían que se admiraban de su doctrina porque había autoridad. Pero cuando vieron que expulsó al demonio de la persona y del lugar, dijeron, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y esto que ocasionó lo que dice el versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Pero vean este detalle, la fama se difundió porque tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, no tanto porque se admiraran de su doctrina y que enseñara con autoridad. Entonces, esta fama que se difundía por todos los contornos no era la correcta, la que quería Jesús. Obviamente él tuvo que resolver este problema de esta intromisión, de esta interrupción, tenía que continuar, pero resulta que resultó en una publicidad para él que se relacionaba con que era un liberador de espíritus, más que alguien que traía un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, es interesante ver que él fue sencillo, no fue una preparación ardua, no fue una preparación intensa, de hecho él ni estaba preparado para hacer eso, él únicamente sabía que él tenía autoridad de parte del Padre, no solo para enseñar la palabra, sino para reprender al enemigo que sería eventualmente derrotado con su sacrificio y crucifixión. Jesús inicia esta primera expedición de pesca que le llamamos en lo que era el centro religioso normal de aquellos días. Es decir, es como si hoy estuviéramos en una iglesia tradicional o en una iglesia. Era el lugar donde se reunían a escuchar el mensaje de parte de Dios. ¿Qué tipo de oposición esperaban los discípulos al estar en este lugar, en la sinagoga? Pues bueno, la misma oposición que uno espera cuando uno enseña o predica la palabra de Dios. Quizá el orgullo de las personas que no quieren cederle a Dios el gobierno de sus vidas. Quizá el ego de las personas rehusándose a aceptar que hay pecado en sus vidas. Quizá la autosuficiencia de las personas pensando que no tienen necesidad de Dios. Ese sería el tipo de oposición que uno esperaría normalmente. Pero la oposición real que hubo en esta enseñanza fue directamente el padre de toda mentira, el ladrón, el destructor, enviando a uno de sus espíritus a oponerse. Y de una manera un poquito torpe, ¿verdad? Porque a fin de cuentas lo que vino haciendo este espíritu vino a confirmar quién era el Hijo de Dios. Porque cuando se dirigió a Jesús, una vez que le dijo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, miren, supuestamente vino a guardar la fiesta este espíritu, a interrumpir la exposición del mensaje, pero en realidad sin querer reivindicó la posición de Jesucristo de autoridad como el Santo de Dios, pero sin embargo fue exitoso en distraer la atención de las personas hacia el hecho de que Jesús era un liberador de espíritus más que un expositor del mensaje de Dios. Entonces, esa fue la oposición real que tuvimos en este evento. Ahora, dice este pasaje que los asistentes se asombraban de la enseñanza porque él enseñaba con autoridad, a diferencia de los escribas, que todos los sábados y los maestros que enseñaban en las sinagogas no lo hacían con autoridad. Ellos no atendían las necesidades prácticas de la vida de la audiencia, de las personas que iban a la sinagoga, y obviamente por lo mismo no estaban acostumbrados a ver el actuar, la acción del poder de Dios cuando se enseñaba la palabra de Dios. Entonces se hacía de una manera mecánica, de una manera tradicional, se hacía de una manera quizá cartonada, no sabemos, tal vez estoy juzgando, pero pareciera que les parecía un contraste cómo enseñaba Jesús.
Si los escribas y los maestros de esa época enseñaran como Jesús, entonces no se hubieran maravillado ni se hubieran admirado de eso. Pero lo cierto es que tampoco estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones, que se confrontara directamente el mal. Y no solamente por el hecho de que se confrontara al demonio que estuvo ahí en una persona, sino no estaban acostumbrados a que se confrontara el pecado de una manera práctica, de una manera real, de una manera en la que se expresaba como algo que ofendía y lesionaba a Dios y afectaba la relación con Dios. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos hoy en día actuar con autoridad y poder al predicar el Evangelio? Pues bueno, lo que vemos en el pasaje es que Jesús estaba dispuesto a hacer las obras del Padre, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, estaba dispuesto a actuar en consecuencia con su relación con Dios, y esa es la pauta que nosotros debemos tener en la manera en la que enseñamos y en la manera en la que enfrentamos la resistencia y las situaciones. Tenemos que hacerlo siempre en apego y consulta con la voluntad y los deseos de Dios. No podemos reaccionar de una manera que contradiga el deseo de Dios, no podemos reaccionar de una manera que vayamos en contra de la obra de Dios. Es decir, si Dios quiere llegar a las personas, no podemos nosotros reaccionar de una manera en la que nos alejemos de las personas. Un ejemplo de esto sería cómo se utilizó el sistema de monasterios antes de la Edad Media, y durante muchos siglos hasta nuestros días existe la figura del monasterio como un medio de reclusión para mejorar la relación con Dios y servir a Dios. Pero lo cierto es que Dios quiere que le sirvamos yendo y visitando a todas las personas que están dispersas en toda la extensión de la tierra. Entonces, si estamos apegados al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, entonces estamos actuando con autoridad y poder al predicar el Evangelio. Hasta este momento llevamos un poco más de un año del ministerio de Cristo, quizá algunos autores dicen que hasta un año y medio, y nos hacemos la pregunta, en todos estos meses, un año, poco más de un año, quizá año y medio, ¿cuántas veces hemos leído hasta este momento que Jesús confrontó un demonio, o al contrario, que un demonio confrontó a Jesús? Lo cierto es que ninguno, aunque pudo haber pasado ese hecho, muchas veces no queda registrado en ninguno de los evangelios. Entonces, también podríamos preguntarnos qué fue lo que propició esta reacción del demonio en el hombre. Pues lo que leemos es que Dios estaba exponiendo su palabra, estaba exponiendo sus planes, estaba hablando de las profecías que serían cumplidas a través de la vida de Cristo. Es decir, Dios estaba revelando su verdad otra vez, y había oídos que podían escuchar con sensibilidad y creer y tener fe en eso que se estaba enseñando. Y eso era algo que no le convenía, algo que no quería el enemigo. Ahora, también podríamos preguntarnos, pasando un poquito de este evento, de esta presencia de este hombre endemoniado, pudiéramos pensar en la forma en la que Jesús se dirigió a las personas que estaban en la sinagoga, y nos pudiéramos preguntar que si él se presentó de una forma relevante dentro de la cultura de los judíos como un salvador. Y la respuesta es que sí, porque él hace referencia a los profetas, él hace referencia al profeta Isaías, y esa es la manera en la que le da relevancia a su presentación como Mesías. Es decir, no llegó diciendo, yo he hecho fuera demonios y por eso tengo la autoridad de Dios, sino él llegó diciendo, los profetas hablan del enviado de Dios, del santo de Dios, y yo soy este santo de Dios, y aún este demonio que vino a interrumpirnos está diciendo que yo soy el enviado de Dios. Si vemos esta expedición de pesca y tratamos de pensar en algún resultado, uno pensaría que si fue una expedición de pesca, algunos habían creído, algunos deberían haber creído, pero lo cierto es que este pasaje no nos dice que alguien creyó específicamente en Jesucristo, solo lo admiraron y se maravillaron de lo que había hecho. No vimos una prueba tajante de que alguien creyó en su mensaje y puso su fe en Jesucristo. Quizá algunos reflexionaron en esto, pero lo que vi es que fue admirado y se maravillaron de lo que él hizo. Entonces no hay una muestra tangible en este relato de esto.
Con eso, hermanos, podemos concluir lo que fue la primera expedición de pesca de Jesús al comenzar la segunda etapa de su ministerio. Esta etapa en la que le dice a sus discípulos que le sigan porque Él los va a convertir en pescadores de hombres. Es decir, va a cambiar su vocación, va a cambiar su profesión y va a cambiar su perspectiva de la vida para poder lograr esto. Entonces podemos pasar a la sesión 12 y comenzar y estudiar la segunda expedición de pesca que Jesús realiza con sus discípulos. Y dice Lucas capítulo 4, versículo 38, inmediatamente vemos que hay un marcador de tiempo continuo aquí porque nos dice Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Muy específicamente nos habla acerca de la casa de Pedro y de la enfermedad de la suegra de Pedro. Bueno, este lugar se sospecha que existe, este mismo lugar, y en este área en Capernaum, que si bien no se tiene perfectamente ubicada la ubicación de Capernaum, se tiene ubicado un lugar que se piensa que es la casa de Pedro. Y esta es una de las zonas, de las circunstancias que les he comentado que hay que tener un juicio muy fino en relación a si el descubrimiento arqueológico es ciertamente válido o si se trata de una conveniencia turística. El decir que un lugar fue la casa de tal o fue el lugar donde Jesús o los discípulos hicieron tal o cual cosa. Porque en el caso de la casa de Pedro, este lugar que se cree que es la casa de Pedro, se ha construido un mirador por encima de la construcción, un mirador que está por encima y permite ver todas las áreas sin tener contacto con la construcción, y desde este mirador de este lugar se pueden ver pues habitaciones de una construcción grande. Me pregunto cuál es la evidencia que tienen para determinar que se trataba específicamente de la casa de Pedro, o simplemente eran casas que se cree que estaban en el área de Capernaum y les pareció conveniente decir que aquí era donde vivía Pedro. Pero bueno, esa es otra historia, pero lo que sí nos describen estas fotografías es cómo eran, cómo pudieron haber sido estos lugares en esta misma región. Vemos que Jesús tiene un enfoque diferente para establecer esta expedición de pesca. Está haciéndolo en un entorno familiar, está haciéndolo en el entorno de una necesidad cotidiana como es una enfermedad familiar. Y interesante que está fuera, como que fuera de tiempo, fuera del horario normal. Dice que esto comienza después que se metió el sol. Y obviamente dice que se levantó el de la sinagoga, entró a casa de Pedro, quizá un poquito agobiado por la situación de la sinagoga, y resulta que ahí hay una necesidad que atender. Y lo cierto, lo que vemos aquí es que Jesús nos sana. Su intención no era inicialmente expulsar demonios, no era su intención sanar, sino que reaccionó ante una necesidad. Y es importante entender esto, que la prioridad de Jesucristo no era ni expulsar ni derrotar al enemigo en el sentido de liberación,
ni tampoco era su objetivo ser un servicio de salud para el pueblo de Israel o para otros pueblos. Eso era meramente incidental, la, la forma en la que él ayudaba o alimentaba o traía un beneficio físico. Era incidental basado en la necesidad y no era su propósito. Su propósito era beneficiar eternamente a la humanidad, rescatar el alma eterna de la humanidad, no mejorar la condición de vida de sus cuerpos temporales y mortales. De manera que, si bien Jesús podía haber hecho esto con todos, sanarles y liberarlos, parecía que solo lo hacía en base incidental y en base a la necesidad y en base a cómo colaboraba y ayudaba a los planes del Padre. Y lo cierto, hermanos, es que cuando pensamos en qué es lo que le da a Dios la gloria más en la vida cotidiana, quiero proponerles algo. Yo creo que Dios, nuestro Dios, es más glorificado con todo lo que ocurre y las actitudes que ocurren alrededor de la enfermedad que con las cosas que ocurren alrededor y como resultado de la sanidad, de la salud. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos sanos, cuando tenemos salud, generalmente nos sentimos bien, son tiempos en los que nos sentimos autosuficientes, nos sentimos capaces, nos sentimos sabios en nuestra propia opinión y quizá no es un tiempo de mayor dependencia de Dios. Pero cuando estamos en enfermedad, somos más susceptibles a depender de Dios, a pedirle su favor, a pedirle su bendición, a pedir su protección y Dios es más glorificado cuando le demostramos nuestra necesidad de Él. Entonces, si Dios es más glorificado, si pudiéramos de alguna manera estar de acuerdo con esto, con la enfermedad, que con la salud, entonces esa es la razón por la que Jesucristo no venía a sanar sistemáticamente a todas las personas enfermas. Tenemos que recordar que lo que Cristo hacía y lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios, no es para la comodidad del enfermo, no es para la salud del quebrantado físicamente, ni es para la felicidad de las personas. Porque todas las personas a las que Jesús sanó y todas las que fueron liberadas de la influencia de demonios o posesión de demonios, eventualmente murieron, su salud se terminó, su salud se deterioró años después, tiempo después, y ahí terminó esa ayuda, ese beneficio. Fue algo temporal. Y Jesucristo y nosotros estamos comisionados a buscar y provocar en las personas una fe para cosas eternas, que tiene una trascendencia eterna. Volviendo a repetir, todo lo que Cristo hizo y todo lo que nosotros debemos hacer apunta hacia la gloria de Dios, no para la comodidad nuestra, ni para la salud nuestra, ni para la felicidad y la comodidad, ni el bienestar de las personas a nuestro alrededor. Eso quizá nos hace entender un poquito la situación que vivimos ahorita con esta crisis de salud y esta amenaza de una pandemia. Eso no afecta a los planes de la gloria de Dios. Dios puede ser glorificado en medio de una pandemia, en medio de una gran necesidad, en medio de un gran dolor, quizá de una mejor manera que como lo es cuando la economía marcha perfecto, cuando la salud marcha perfecto, cuando todos los indicadores de nuestro trabajo van bien. Tenemos que ser sensibles a esto. Lo importante es que Dios se lleve la gloria en medio de cualquier circunstancia. Ahora, repitiendo esta idea, a quien Jesús sanó, a quien Jesús liberó, fue para algo temporal, para lograr un beneficio temporal, para que Él pudiera continuar enseñando esas verdades eternas del reino de los cielos. Esta liberación, vean que es interesante que se liberan tanto a los demonios y la fiebre, una enfermedad a través de la reprensión. Y se hace mediante dos palabras que se utilizan, epitimao y elejo, que es refutar, amonestar, censurar o prohibir, y es igual para los demonios que para las enfermedades.
Jesús lo hizo indistintamente en relación a los dos. Eh, Esto nos hace ver que para Jesús lo que quería era traer un beneficio, no tanto diferenciar entre si traía un beneficio de salud o un beneficio espiritual. Lo que le importaba a Jesucristo era poder continuar y mostrar su autoridad, mostrar su compasión y su cuidado de las personas. Este evento, esta segunda expedición, obviamente trajo beneficio, trajo mucha ayuda. No sabemos tampoco si hubo un impacto en cuanto a la fe de algunas personas. Quizá Jesús, como él mismo decía, sembró la semilla de la fe, de la duda, de la reflexión en estas personas, y estas personas creyeron después, pero no se dice explícitamente si alguien confió en él. Entonces vamos a avanzar a empezar a hablar acerca de la tercera expedición de pesca, y en esta la encontramos en Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos 1:35 nos da el marcador de tiempo acerca de este evento, porque dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se refiere al día posterior a lo que estamos viendo. Y Lucas 5.1 no nos da un marcador de tiempo, sino que simplemente habla de un evento general. Dice Lucas 5.1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que ustedes ya deben de saber que es el lago, como le dicen en Israel, el lago de Kineret, o como lo conocemos nosotros, el mar de Galilea. Es lo mismo el lago de Genezaret que el mar de Galilea. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba sobre la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este viene siendo este momento exacto en que Jesús llama a Pedro y a Juan y a Jacobo, y es cuando les da esta comisión como pescadores de hombres después de un hecho. Este sería un mapa de la región, ¿verdad? Ya estamos lejos de lo que fue el área principal en la primera etapa, que fue el área de Nazaret, Caná, y luego un poquito hacia el suroeste, Samaria, y ahora ya estamos en un área de más población, con mayor movimiento comercial, que es el área de Capernaum, y ya muchas de las historias que vamos a ver a partir de este momento las vamos a encontrar aquí. Hasta aquí vamos a dejar en esta sesión el estudio. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Esperamos que sea de bendición. Aproximadamente la sesión anterior, creo que 10 personas vieron los videos. Ojalá podamos verlos todos esta vez. Si no vieron los anteriores, véanlos, pero vean estos. Y estamos en contacto, hermanos. Dios les bendiga. Cualquier duda, por favor, en el grupo de WhatsApp. Bendiciones.